Al volver de mi viaje con el nuevo ganado, mi familia me dio una queja de ruidos en los campos a altas horas de la noche. Para mí era algo normal. No faltaba el grupo de chicos que encontrara divertido meterse entre las siembras para jugarse bromas entre ellos, o en el peor de los casos, a nosotros. El comisario no solía hacer mucho al respecto, así que solo me quedaba montar guardia junto a mis hijos y ahuyentarlos aunque fuera a palos. Cuando el mayor vigilaba, vino adentro sin color en su rostro. Ni siquiera podía hablar. Sus manos temblorosas me hicieron saber que algo andaba mal. Él era incluso más valiente que yo. No entendía qué podía haberlo asustado tanto. Con escopeta en mano, me dispuse a salir de la casa, pero las manos de mi hijo tomándome fuerte del brazo me impidieron hacerlo. Otra vez no dijo nada, pero la mirada en sus ojos me advirtió que no fuera. En su lugar, nos asomamos por la ventana. Él me indicó con sus dedos hacia dónde mirar. En un principio, solo eran las ramas moviéndose, pero en cuanto eso se incorporó, hasta la respiración olvidé. Estábamos viendo a un ser grisáceo y flaco, que fácilmente alcanzaba los 3 metros. Parecía que buscaba algo, y en cada paso venía más cerca de la casa. Yo solo volteaba a ver al resto de mi familia. No sabía qué hacer. ¿Cómo saber? Ni siquiera entendía lo que estábamos viendo, mucho menos lo que vendría después. Con cada uno de mis confusos pensamientos, únicamente le daba tiempo de acercarse hasta llegar al portal de la casa. La mirada de mi hijo se clavaba en la mía, buscando una respuesta. Yo no pude hacer otra cosa que levantar la escopeta y apuntarle. Pero en ese momento, la criatura emitió un chillido intenso con el cual nos sangraron los oídos y perdimos por un momento la razón. Al volver a estar conscientes, solo lo vi alejarse en medio del campo, junto a otros 3 más como él, hasta perderlos en una cegadora luz allá a lo lejos. Mi primera reacción fue tomar a mi familia para salir de ahí, pero las ramas del campo seguían moviéndose. No supe cuántos más de ellos había o cuáles eran sus intenciones, así que tuve que arriesgarme hasta el amanecer. Teníamos tanto miedo de contar lo sucedido, pero esa noche no solamente visitaron nuestra granja, sino la de decenas de personas más a las que conocíamos, y esa era la plática del día. Se dieron miles de teorías y soluciones. Los muchos regresaron a sus granjas, pero yo no podía arriesgar así a mi familia. Hoy vivimos en la ciudad, y hace poco tiempo supimos que tras desaparecer el ganado de forma misteriosa, después empezaron a desaparecer personas. Afortunadamente salimos de ahí a tiempo, aunque todavía no puedo cerrar los ojos sin ver aquel horrible rostro. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy El Contreras Ayala. Estamos aquí en esta noche de noviembre, 12 de noviembre, me parece que es la fecha correcta. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Es un tema que nos pidió Miriam Sorel Luthor, que es el aire del panteón. Vamos a hablar sobre esta creencia, esta onda de los aires que nos va a llevar al tema principal del día de hoy, que son las supersticiones. Vamos a comenzar entonces hablando un poco sobre de qué es esto, a lo que se le conoce como el aire del panteón. Pese a que pudieras pensar
que el aire de los muertos se trata del que corre durante la temporada de difuntos en México, no es así, pues regularmente se le llama aire a un grupo de dolencias que no pueden ser eliminadas fácilmente. Este mal puede afectar a todo tipo de personas, aunque regularmente son niños quienes más se ven afectados. Pero el malestar no solo puede ser físico, sino que también llega a sentirse de manera mental. Según las creencias, este malestar proviene de una posición del cuerpo por un espíritu que afecta al individuo. Su origen puede variar dependiendo de dónde se haya adquirido. Incluso hay quienes afirman que el aire de los muertos es el más peligroso y se puede dar cuando una persona va a un funeral o se despide de un fallecido. De acuerdo con las creencias, este aire buscará a los menores o a personas enfermas para poder alojarse con solo acudir a un lugar con difuntos, como sucede en la temporada de muertos con la colocación de la ofrenda para recibir a los seres queridos o visitar los panteones. Incluso hay quienes afirman que el aire de los muertos se trata de una venganza de los difuntos o del miedo de los mismos por enfrentarse a lo que puede encontrarse en el otro mundo. ¿De dónde surge la idea del aire de los muertos? Sobre su origen, podría estar relacionado con la forma en que las diversas culturas han interactuado con la muerte con el paso de los años. Acerca de cómo evitarlo, la principal recomendación es evitar los lugares con difuntos, aunque otros recomiendan evitar las velas de los difuntos o incluso colocar una fogata en el acceso de la casa para ahumarse con hierba de San Juan seca u hojas de laurel. Acerca de una cura, hay quienes recurren a curanderos, otros más regresan al cementerio en la tumba de quien hayan tomado el aire, repitiendo su nombre 3 veces. Finalmente, está la versión científica del aire de los muertos, y es que debido a la descomposición de un cuerpo se generan diversos gases que pueden afectar la salud, por lo que este efecto se da principalmente en los cementerios y en los velorios. Esto es entonces un ejemplo de superstición. ¿Qué es una superstición? Es una creencia que nosotros tenemos y que tiene normalmente un origen mágico. Pero como podemos ver, pues a esto también se le puede dar una explicación científica. Puede ser que haya dentro de los cuerpos algún tipo de componente, de elemento químico que se desprenda justo en el momento de la descomposición o en el momento en el que el cuerpo está yaciendo, y estos elementos químicos presentes en el aire sean los que pueden llegar a enfermar a una persona en determinado momento, en determinado caso. Entonces, una superstición es la creencia que es contraria a la razón, que atribuye una explicación mágica a la generación de los fenómenos, procesos y sus relaciones sin ninguna prueba o evidencia científica. Aunque se trata siempre de creencias sin ningún tipo de prueba, el concepto no siempre engloba todo lo que no es científico. Algunas definiciones del término excluyen, por ejemplo, a las creencias de la fe religiosa, las cuales no son científicamente probables, pero según esta delimitación del concepto, tampoco constituyen supersticiones. La denominación se aplica también en sentido peyorativo a formas de creencias, prácticas y rituales religiosos que no corresponden a las opiniones y convicciones propias. En el sentido de ignorar a las personas,
eh, se utiliza de manera equivalente a los conceptos de irracional o no científico. En los contextos culturales en que dominan las religiones abrahámicas, el término supersticioso se utiliza entre simpatizantes para significar una carencia de formación teológica, pero también como demérito de las creencias populares o de orientación ocultista. Por otra parte, los críticos de la religión utilizan el concepto en su connotación negativa para englobar a todas las concepciones de fe y a las religiones, debido a que el concepto se define desde distintas cosmovisiones y sistemas de creencias. Los contenidos estarán determinados por la posición científica o religiosa de quien los presente. Entonces, básicamente, la superstición toma su definición, su concepto, su creencia, dependiendo de aquello, pues con lo que tú estés rodeado. Si estás rodeado de conocimiento científico, es probablemente que te des cuenta de que la superstición como tal, pues no carece de todo sentido. Pero si eres una persona religiosa, si eres una persona muy religiosa, vas a tomar a la superstición como algo que tiene que ver con tu fe, que tiene que ver con tu religión, que te está mostrando de hecho algún tipo de aspecto o de mensaje de la religión. Y si de plano pues no tienes un sistema de creencias o algo así, pues supongo yo que a lo que se va a la mente es obviamente al pensamiento científico, perdón, al pensamiento mágico, a aquello que no comprendemos, a aquello que no sabemos de dónde proviene y le damos un origen extranormal, paranormal. Las supersticiones no fundamentadas o asentadas de manera no común en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como los rezos, los ensalmos, los conjuros, los hechizos, las maldiciones y otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida o la defienden del mal. Son también consideradas supersticiones aquellas disciplinas de la comunidad científica que la comunidad científica llama pseudociencias. Estas son ciencias que no tienen justificación científica, que no van con el método científico, que no son consideradas en realidad como ciencias, por eso son pseudociencias, tales como la adivinación, la astrología, la cartomancia, la alquimia, el curanderismo, el espiritismo, el feng shui, la geomancia, la magia, la precognición, la quiromancia, el tarot y el reiki. Lo que distingue a las supersticiones de la ciencia o el conocimiento racional es el establecimiento de relaciones causales entre acontecimientos y fuerzas sobrenaturales, tales como el destino, el poder invisible de los astros, el poder invisible de los ritos religiosos o el poder invisible de los espíritus. Esta manera de proceder a un resultado es contraria a la razón científica y al método científico, que analiza las relaciones desde las causas inmediatas e intentan descubrir las leyes naturales que rigen esos fenómenos, mecanismos o procesos. O en caso de no encontrar relación causa-efecto, explican los fenómenos a través
de correlaciones, es decir, a través de la frecuencia en la que dos eventos se presentan simultáneamente. Algunas de las pseudociencias dieron paso al nacimiento de ciencias gracias al pensamiento moderno en la ciencia, como es el caso de la alquimia, que dio paso a la química. En el pensamiento mágico y la magia se considera posible producir resultados que a la razón resultan contrarios a las leyes naturales conocidas, valiéndose de ciertos rituales en los que intervienen entes considerados en dicha creencia. Chun, chun, chun. ¿Se les parece bien? Vámonos a ver si tenemos mensajitos. Vámonos a nuestras redes sociales. Ya saben ustedes que estamos en facebook.com/robotomx. facebook.com/robotomx. Desde ahí estamos transmitiendo completamente en vivo para todo México y Latinoamérica. Dice Cari Santiago, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Cari. Dice Sonia Ivette, hola Eric, hola. Dice Miriam sobre Luthor, hola, ya ando con Morfeo, pero aquí ando. Qué bonito Morfeo, ese señor Morfeo, es la onda. ¿Ya viste la serie de Sandman, Miriam? ¿No? Dice Miriam sobre Luthor, desde Miscoac para el mundo, exactamente. Chan, chan, chan. Pues bueno, entonces, los aires son como potencias espirituales. Figuran en numerosos grupos mesoamericanos, amerindios y de otras áreas del mundo. En México, la significación atribuida a los aires y sus concepciones son múltiples. En las diversas áreas de tradición nahua, como revela, bueno, la biografía de este texto que estoy leyendo. Aparcan, entre otras, su definición como potencias meteorológicas vinculadas a la lluvia o los rayos, los manantiales y cursos del agua, a los cerros, las cuevas, la fertilidad vegetal y los rituales agrícolas, como entes asociados a los componentes anímicos del ser humano o derivados de las emanaciones de los difuntos o de ciertos vapores contaminantes y constituidos en agentes patógenos que infligen diversas categorías de enfermedades, de mayor o menor gravedad, en ocasiones mortales, a los seres humanos con el procedimiento de introducirse o afianzarse en el organismo y cuyo desalojo requiere de pequeños exorcismos que adoptan la forma de limpias. Por lo general, las atribuciones referidas no son excluyentes y es común que un mismo aire o serie de aires en una misma región acumulen varios de los aspectos anteriores, lo que se refleja en que dichas entidades ostenten, desde la óptica indígena, una naturaleza ambigua y una manera de conducirse impredecible o ambivalente. Los aires, que con frecuencia aparecen asociados con colores y organizados en una intrincada jerarquía, se consideran habitantes del entorno circundante de las comunidades y son objeto de ofrendas, bien para propiciarlos y lograr sus favores, bien para conciliarlos o ahuyentarlos. En la Sierra de Texcoco, que es una región indígena nahua situada a 40 kilómetros al oriente de la Ciudad de México, se carece de registros etnográficos relativos a este concepto, pese a su omnipresencia en los discursos vinculados con las representaciones y prácticas cotidianas. Salud. Perdón. A la omnipresencia en los discursos vinculados con las representaciones y prácticas cotidianas de los procesos de salud y enfermedad, así como de la medicina doméstica.
¿A qué se refieren exactamente los serranos de Texcoco cuando hablan de aires? Los nahuas distinguen dos categorías de aire: el aire físico o viento que transita por la atmósfera, que se desplaza de un lugar a otro, carece de voluntad y a menudo se considera que emerge de los volcanes, donde se origina. Este fenómeno es designado con el término castellano de aire y náhuatl de yeyeca o yeyecacuncli, que es el aire normal. Está haciendo aire, el viento. Existe, no obstante, otro aire que suele denominarse en náhuatl yeyecatl y en español aire, y en otras ocasiones simplemente como aire. Este es el aire que nos ocupa aquí. Se trata, según los nahuas, de seres o entidades diversas, múltiples, los aires, animadas, relativamente autónomas, provistas de una intencionalidad un tanto mecánica y de cierta capacidad de acción. Habitan en todos los lugares y se desplazan continuamente, por lo que se les considera volátiles. El nombre de aires deriva de que se manifiesta normalmente como un vientecillo, como un airecillo que se siente en la piel. Son invisibles y solo son capaces de verlos los curanderos experimentados y las personas comunes bajo ciertas circunstancias extraordinarias o en sueños. Cuando está haciendo aire, entonces aire normal, viento, le llamamos aire yeyeca, que no es una palabra de mal agüero. Yeyecatl ya es la palabra mala, ya es lo malo que le da en un paraje aires que se acumulan en algún lugar dedicado y entra uno y capta todo. Es cuando se dice no, Yeyecaui, agarre aire y las malas vibras que encontró uno en ese lugar. Por lo regular es donde hay barrancas a las que no llega la gente. Donde hay eso es Yeyecatla, lugar de aires. De ahí se dice, no te arrimes porque hay aire. Entonces, básicamente lo que podemos esperar o checar o revisar de esta concepción del aire es de lo que los antiguos indígenas eh, pues tomaban como cosas que no podían comprender, cosas que se encontraban frente a ellos, cosas que se encontraban tal vez en la naturaleza, pero que no podían describir, que no podían ver de manera natural, porque está en el aire. Entonces existe el aire normal y existe el aire que es como una especie de entidad incorpórea que puede ser la causa de muchas complicaciones, que puede ser causa de enfermedades, puede ser causa de males, puede ser causa de bienes, puede ser todo esto. Es algo bastante interesante. Entonces, como les estoy diciendo, el, el aire normal es el YYK. El aire, que es el aire malo, es el YYKatl. ¿Ok? Vamos a regresar a los mensajitos de Facebook a ver si hay alguien por aquí hablando chun 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 por estos aires. Dice Cari Santiago, salud, gracias. Dice Cari Santiago, ¿existe el aire polaco? Yo supongo que sí. En la escuela me dio aire. Recuerdo que en tiempo de calor prendían los ventiladores. Así es. Dice, el aire del panteón se siente pesado. Chan, chan, chan. Se siente pesado. ¿Cómo podríamos describir un aire pesado? Como un aire rancio, un aire... pues sí, vaya, cuando el aire, cuando
lo que nosotros percibimos tiene como una especie de densidad más, más allá de la propia densidad del aire. Cuando justamente el aire se siente denso, pero más denso de lo normal, es porque lleva algo, ¿no? Porque lleva algo dentro de él, porque ese aire está poseyendo algún tipo de sustancia, tal vez algún tipo de químico, podría ser algún tipo de humo, de vapor, etcétera. Y entonces por eso quizá sí es que tú hayas sentido que el aire era más pesado. Dice Miriam sobre el luto, no sabía que existía información al respecto. Claro, Miriam, existe información sobre todo en el mundo y más en internet. Dice, ¿cómo que pesado? Es lo que estoy tratando de aclarar. De aire, un aire difícil de respirar, dice Cari Santiago. Entonces sí, yo supongo que se trata de una cuestión de densidad. Dice, mi abuela nos ponía una ramita de pirul para que no nos diera aire en el panteón. Es muy probable, quizás las propiedades físicas o químicas que tiene la planta del pirul ayude a que nos acerque o como una especie de protección natural hacia algún tipo de cosa rancia que está dentro de los panteones, porque ahí están justamente los cuerpos muertos en putrefacción, pues lanzando, ¿no? sus cosas al aire que no sabemos qué son. Bueno, una característica distintiva de los Yeyecame, que es el plural de Yeyecatl, o sea, muchos aires, es que esgrimen una actitud sistemáticamente hostil hacia los seres humanos. Dicen los nahuas, significa aire de enfermedad. Y quizás es a esto a lo que se está refiriendo Cari, ¿no? Sobre este aire que se siente pesado. La subordinación de todos estos seres a un mismo personaje central explica en gran parte su actitud y sus tendencias patógenas. En cierta ocasión, un granicero, es decir, un especialista versado en la manipulación de los fenómenos meteorológicos y en el tratamiento de enfermedades relacionadas con los aires, indicó al respecto. Por aquí hay una hierba que se llama hierba de bastón. Es una hierba, pero esta nace por donde existe el mal, por donde existe aire. Vive el aire por ahí, por eso es la hierba de ellos, de los aires. El aire es por donde vive el mal, por decir, por donde vive el diablo. Y como todos sabemos, el diablo es el mal. El diablo es el más peligrosísimo y en donde se logra esa planta es donde vive el mal. Chun, chun, chun. Los aires se asocian directamente con el diablo, que es una entidad jerárquicamente superior y los domina a todos. Son sus ayudantes y comparten con él su propensión a hacer el mal y a generar enfermedad. Constituyen sus desdoblamientos coesenciales, los aires, y el diablo son amo coali, o sea, lo no bueno. Los aires sirven al diablo, la entidad patógena por excelencia. No existen aires buenos ni exclusivamente benéficos. Todos agreden y depredan y son peligrosos. Aunque el diablo, quien es su patrón, considerado también en ocasiones un aire por sí mismo, una manifestación gaseosa, es el más peligrosísimo. Los aires son del diablo, los llaman el temilo y también le dicen amocualiyucatl, que significa no es un buen animal. El mal aire es el diablo.
El diablo y los aires, a veces estrechamente identificados, constituyen una figura en la que son indistinguibles. El patrón de sus ayudantes manifiestan capacidades metamórficas, una propensión a abandonar la forma y a asumir seguidamente otra, revelando una esencia común bajo una corporalidad ilusoria e inestable, siempre cambiante. Hay un caso de un joven al que le pasó. Se fue al monte y andaba buscando hongos y le dio aire. Así le decimos, aire. Y cuando iba por el cerro donde está una cruz, dice que se espantó, que alguien lo venía correteando, pero no veía quién. Y en la cima del cerro dice que se le atravesó un guajolote extraño, sin cabeza, y que no lo dejaba pasar. Este es un mal aire, se transforma, es diferente, en distintos seres. Y un vecino que ya no vive acá se encontraba seguido con el diablo. Iba de viaje y entrando al pueblo en un puentecito antiguo siempre se le aparecía un charro, ahí sentado en silencio. Y un día que iba con su hermano, como siempre que pasaba, ahí se veía. Empezó a hablar mal del charro, a maldecir. No me vas a espantar. Dice que cuando voltearon ya los iba siguiendo a él y a su hermano un burro. Se convirtió en burro, nada más que como resuello le salía lumbre de la nariz. Y agarraron piedras y las lanzaron hasta que lo dejaron tirado y se fueron. Al día siguiente de regreso pasaron a ver y era una mata de nopal lo que había tumbado. Ya no había ningún burro. Pero después a este señor le fue mal. Dicen que se andaba muriendo porque le pegó en la cara el aire, pues lo curaron de mal aire. Entonces ya se ve que el diablo se convierte en diferentes formas, diferentes presentaciones tiene. Se presenta en perro, se presenta en guajolote, se presenta en burro, se presenta en otros tipos de animales o en nopal. También puede ser una persona, puede ser un charro negro a caballo. Y bueno, al igual que el diablo, los aires, debido a su carencia de corporalidad, son proclives a asumir cualquier tipo de cuerpo. Su incorporeidad oculta un polimorfismo potencial, provisto, eso sí, de anomalías inquietantes. Animales sin miembros, por ejemplo, resuello de lumbre, seres informes o multiformes que actualizan su morfología hic et nunc, o sea, como les da la gana, según las consecuencias, aunque por lo común resultan evanescentes. Pese al carácter colectivo atribuido a los aires y a la concepción recurrente en los testimonios de los nahuas de que dichas entidades residen en todas partes, los aires se distinguen en distintas categorías de acuerdo a su origen y a su lugar preferido de habitación. En la sierra se enumeran 4 clases principales. Los aires, originados en las entrañas de los parajes agrestes donde no viven los seres humanos, sitios del campo o de las inmediaciones de los pueblos bastante solitarios, como en cuevas oscuras o en huecos de árboles, casas abandonadas, recodos de caminos sombreados, etc. Son aires que se considera que agreden a los seres humanos cuando se introducen en sus dominios. Luego están los aires originados en los terrenos de cultivo situados en el monte y las barrancas. Es la existencia de un aire de barranca específico. Uno de los aires más mencionados por los nahuas se atribuye al material vegetal residual que queda acumulado en estos lugares y que propicia su desarrollo. Está hecho de basura o de suciedad, asociadas con la descomposición y en especial con el vapor nefasto que emana de la inmundicia y la licuefacción generada por la corrupción. Aire lo recibe uno en alguna barranca que esté muy feo, muy sucia, no es transitable. Es ahí donde puede agarrar uno
Amocoali, Yecatl. Los serranos le temen a las grandes venidas o torrentes estacionales que descienden por las calles con ocasión de las fuertes tormentas, arrastrando tierra, desperdicios e impurezas de los terrenos, pues introducen en el pueblo a este tipo de aires. Además, los cadáveres de animales y principalmente de seres humanos generan, según se afirma, una gran cantidad de calor en su putrefacción y producen un tipo específico de aire, cuya liberación es temida por sumamente peligrosa. Se explica como advertencia que, tras el fallecimiento de un ser humano, el cadáver se torna un foco de emanaciones patógenas. Con la descomposición se despide aire de muerto, que tiende a vincularse con el espíritu liberado por el cuerpo del difunto. Se dice que puede producir cáncer y carcomer los tejidos y los órganos de los seres humanos que se encuentran cerca al introducirse en su organismo por los orificios corporales o en ocasiones afectar o dañar el feto de una embarazada, causándole malformaciones si se expone al cadáver. Desde esta perspectiva, los velorios constituyen lugares proclives al contagio. Para prevenirlo, los nahuas disponen frutos de la calabaza denominada chilacayote o Cucurbita ficifolia, considerada de calidad fría, partido por la mitad bajo la mesa donde yace el cadáver para mitigar el calor y absorber los aires expelidos. El cuarto aire se asocia estrechamente con el anterior. Lo constituyen las emanaciones patógenas que afloran con profusión desde las tumbas del cementerio, amenazando peligrosamente con dispersarse por las inmediaciones y alcanzar los lugares habitados del pueblo. Mictla Yeyecatl es aire de panteón, porque es algo de los muertos. El Mictlán es también algo como del demonio. El vínculo entre las dos últimas categorías, el aire de muerto y el aire de panteón, surge explícito en el siguiente testimonio, que dice así: siempre cuando se muere alguien buscan un chilacayote, lo parten a la mitad y lo ponen abierto cerca del cuerpo. Dicen que lo que al muerto le sale, al último se queda en el chilacayote, lo absorbe. A los 8 días, porque lo dejan 8 días ahí, después de enterrar el cuerpo, van a dejar el chilacayote al panteón y ahí lo entierran. Bueno, nosotros cuando murió mi mamá, eso hicimos. Lo fuimos a dejar todo, hasta arena, porque se pone arena en cruz debajo del cuerpo y un chilacayote en cada esquina. 4 chilacayotes, pero casi siempre he visto 2 mitades de chilacayote y la gente se pone ruda en la oreja y en la nariz, o cebolla, limón, como protección. Ah, y yo me enfermé, me dio eso, aire de muerto, creo le dicen. Una vez se murió una señora e iba yo bien engripada a dejar mi cerita, mi vela, y ya estaba ahí tendida la persona y un familiar me dice: hágame el favor de ponerle su jarrito al muerto en las manos y su coronita en la cabeza. Y digo: ay no, ¿cómo que yo no? Dice: ándele por favor, porque las personas más allegadas no lo pueden hacer. Tiene que ser otra persona. Y ya fui y le agarré las manos con un listón y le puse su jarrito en el pecho. Y luego en su cabeza le puse su corona, se la amarré. Y nomás llegué aquí a mi casa y al otro día me andaba muriendo. Me dio tipo tifoidea, me dio diarrea, dolor de cabeza, me dio vómito, todo. Fui al doctor y le conté y me dice: no, es que anda acercando con los muertos. Yo dije: ha de creer algo, porque hay médicos que sí creen. Pero así pasó y me dijo: yo ya no vuelvo a los velorios. Ahora, si se mueren y tengo gripa, no voy. Y si lo han hecho, cuando usted lleva una herida, no se puede arrimar junto al muerto porque es una herida y le entra.
porque hay personas que están enfermas mucho tiempo y ya se descomponen desde vivitos y están mal. Un día nos tocó enterrar a un primo. Ay no, madre mía, no se aguantaba el olor, nadie lo aguantaba, no olía como perro muerto, olía como... Las personas todas iban con su ruda, pues fue una cosa fea. Digo, es el mal aire de los muertos. Entonces, como pueden darse cuenta, esta es la manera, esto de los aires es la manera indígena de percatarse de que hay algo malo justamente en lo que respiran, de que puede haber una enfermedad, de que puede haber un contagio, de que puede haber un patógeno en el aire que respiran. Y esto es justamente a lo que se refieren con los aires, de que es algo muy, pues es algo muy normal. Es como una, ¿cómo se le dice? Un conocimiento empírico. Tú sabes que si el aire huele mal, si hay algo raro en el ambiente, si el aire está como denso, si el aire está como pesado, pues probablemente hay algo que te va a afectar o hay algo que no está bien, hay algo que probablemente te puede hacer enfermar. Y, y a esto se refiere todo esto. El aire de los muertos, pues obviamente se refiere a todos estos patógenos, enfermedades, bichos, cosas que puede haber en el aire alrededor de una persona, de un animal, de un cuerpo que se encuentre muerto y en estado de putrefacción, ¿no? Y el aire de los panteones es justamente esto que tú puedes percibir en un panteón, que es exactamente lo mismo. Ya ahí es cuerpos que ya han estado en putrefacción por varios meses, inclusive podría ser años, ¿no? Son bien, son humos, vientos, algo que se escapa, que puede inclusivemente salir de la tierra misma, porque pues así funcionan los elementos gaseosos. Se pueden constituir en una nube de gas justamente debajo de la tierra que esté saliendo de algún cuerpo en descomposición y de pronto ser liberado por la tierra. Se remueve la tierra, se busca un poco ahí de salida, de escape, y entonces sale el aire, sale el vapor, sale esta cosa, y esto podría sí llegar a enfermar a un ser humano, por supuesto. Entonces es básicamente conocimiento empírico de los indígenas, todo esto a lo que nosotros le llamamos aires. Dice un aire difícil de respirar, Miriam Sorel, como cuando te da ansiedad. Ah, caray. Dice más o menos. Chan, chan, chan. Miriam Sorel Luthor dice, también se dice que no debes asomarte a las tumbas abiertas, aunque estén vacías. Dice mi mamá que te da aire si te asomas. Yo lo he hecho cada que voy al panteón y no pasa nada. Pues sí, es muy probable que si las tumbas están abiertas, pues sí es muy probable que haya por ahí, no sé, puede haber hongos, puede haber bacterias, puede haber muchos tipos de patógenos que te pueden enfermar, Miriam. Entonces, la verdad, yo te sugeriría que no lo hagas. Dice Marlon Miguel Ramírez Marreno, buenas noches desde Cuba, buenas noches. ¿Cómo te va, Marion? Dice, Miriam Sorel, pero ¿cómo sería del diablo el aire? Se supone que los cementerios son lugares sagrados. Pues, qué te puedo decir, Miriam? Lo que pasa es que, bueno, todo esto que yo les estoy leyendo
tiene que ver con con cosas que cuenta la gente, con cosas que cuentan los indígenas de la sierra. Y pues obviamente tú sabes que la religión cristiana, católica, eh, todo este tipo de costumbres de la religión cristiana, católica, apostólica, romana, pues se mezcló de cierta forma con con todas las tradiciones, con todas las creencias que se tenía en ese momento los pueblos indígenas. Entonces es como una especie de amalgama de tradiciones que no siempre tienen mucho que ver o no siempre tienen sentido, pero para la gente sí tienen sentido. En el sentido de que para la gente todo lo que es malo es cosa del diablo, ¿no? Entonces, si es algo malo, es el diablo. Si es un aire malo, es el diablo. Si es un animal malo, es el diablo. Y eso es a lo que se refiere el texto que estaba leyendo. Entonces, por eso dices, ¿cómo puede ser del diablo si los cementerios son lugares sagrados? Pues se supone que los cementerios están bendecidos y están provistos de varias protecciones que tienen que ver con lo bueno, ¿no? Con protecciones de ángeles, todas estas cosas. Pero pues para la gente aún así puede haber cosas malas porque cuando hay algo malo, se le atribuye toda la maldad al diablo, entonces puede haber diablo ahí. No sé si me llegue a explicar completamente del todo o si suena coherente mi explicación, pero esa es la manera en la que yo lo puedo interpretar. Ja. Dice, bueno, Miriam Sorel, a mí luego me dolía el hombro y mi mamá decía que dio aire, pero no iba al cementerio ni nada. Sigo sin entender eso. Bueno, como te estaba comentando, le dicen aire a muchas cosas. La gente llama aire a muchas cosas. Entre esas cosas, pues lo que la gente llama aire, pues básicamente es a la enfermedad o a lo que está mal, a lo que no puedes explicar de manera racional, pero que sabes que te está haciendo daño. Entonces, si te duele el hombro y tu mamá no sabe a ciencia cierta qué es lo que te está provocando ese dolor en el hombro, entonces lo llama aire. Por eso decía tu mamá que te dio aire. ¿Me explico? Es básicamente decir tienes algo malo en el hombro. Dice Miriam sobre el Luthor, es cuando fallecen y cuando se vela el cuerpo, bajo ponen cebolla con vinagre y hacen la cruz o algo así. Exactamente, Miriam, es justamente esta, ese ritual que se realiza para que el cuerpo saque todo lo malo que tiene y se quede en la cebolla o en la cosa que le hayan puesto enterrada. Dice Miriam sobre Luthor, estaría genial entrevistar a alguien que crea en estos temas, sería muy interesante. Pues sí, sería interesante. Dice Miriam, el diablo, yo no sé qué es eso del aire. Dice Miriam sobre el Luthor, entonces el COVID al inicio era como aire. Curioso. Lo puedes ver así, lo puedes ver de esa manera. El COVID es algo que no puedes ver,
es algo que no puedes sentir, es algo que no puedes tocar, pero sabes que está en el aire. Entonces el COVID, básicamente, para una persona indígena o para una persona que tiene este tipo de supersticiones, el COVID sería aire. El COVID sería aire, exactamente, un aire malo, por supuesto. Y como te curas del aire malo, pues te tienes que poner tu, tu cubrebocas bueno. Chan, chan, chan. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la béisbol? Bueno, pues esto es básicamente de lo que estamos hablando sobre los aires, de lo que es el aire para la comunidad indígena, cómo es que se interpreta este concepto del aire para vaya, en tiempos modernos o en explicaciones que pueden ser más modernas. Y bueno, si les parece bien, nos estamos acercando ya a la hora. Voy a leerles un textito que me encontré en esta semana y que me parece muy interesante. De hecho, me lo encontré el día de hoy y me pareció muy, muy, muy interesante como para el programa, entonces se los voy a leer. Dice, esto se llama Una mirada a las raíces psicológicas de las supersticiones comunes. Déjenme tomar un traguito de agua y les leo este texto. Vamos pues. Dice, al crecer en Grecia, pasé los veranos en casa de mis abuelos en un pequeño pueblo costero en la región de Chalkidiki. Hacía calor y sol y pasé la mayor parte del tiempo jugando en las calles con mis primos. Pero de vez en cuando las tormentas de verano traían lluvias torrenciales. Podías verlas venir desde muy lejos, con nubes negras que se cernían sobre el horizonte, iluminadas por relámpagos. Mientras corría a casa, me intrigó ver a mis abuelos preparándose para la tormenta. La abuela cubría un espejo grande en la pared de la sala con un paño oscuro y ponía una manta sobre el televisor. Mientras tanto, el abuelo subía a una escalera para quitar la bombilla de la puerta del patio. Luego apagaron todas las luces de la casa y esperaron a que pasara la tormenta. Nunca entendí por qué hicieron todo eso. Cuando pregunté, dijeron que la luz atrae a los relámpagos. Al menos eso era lo que decía la gente. Así que estar mejor en el lado seguro. ¿De dónde vienen ese tipo de creencias? Mi fascinación por las creencias y prácticas culturales aparentemente extrañas finalmente me llevó a convertirme en antropólogo. Me he encontrado con supersticiones similares en todo el mundo y aunque uno puede maravillarse con su variedad, comparten algunas características comunes. Los principios del pensamiento mágico. En el centro de la mayoría de las supersticiones hay ciertas nociones intuitivas sobre cómo funciona el mundo. Los primeros antropólogos describieron estas intuiciones en términos de principios como similitud y contagio. De acuerdo con el principio de similitud, las cosas que se parecen pueden compartir una conexión más profunda. Al igual que los miembros de una familia, tienden a parecerse entre sí, tanto en apariencia como en otros rasgos. Por supuesto, esto no es así siempre, pero esta inferencia se siente natural, por lo que a menudo abusamos de ella. Caso en cuestión, la luz reflejada en la superficie de un espejo no está relacionada con la luz resultante de las descargas eléctricas producidas durante una tormenta eléctrica, pero debido a que ambos parecen emitir luz, una conexión entre los dos es suficientemente plausible como para convertirse en sabiduría popular en muchas partes del mundo.
Asimismo, debido a que nuestro reflejo en el espejo se parece mucho a nuestra propia imagen, muchas culturas sostienen que romper un espejo trae mala suerte, como si dañar ese espejo también significara dañarnos a nosotros mismos. El principio de contagio se basa en la idea de que las cosas tienen propiedades internas que pueden transmitirse a través del contacto. El calor de un fuego se transmite a todo lo que toca y algunas enfermedades pueden propagarse de un organismo a otro. Ya sea consciente o inconscientemente, las personas de todas las culturas a menudo esperan que otros tipos de esencias también puedan transferirse a través del contacto. Por ejemplo, la gente a menudo cree que ciertas esencias pueden contagiarse a alguien, razón por la cual los jugadores de casino a veces tocan a alguien que está en una racha ganadora. También es la razón por la que en 2014 una estatua de Julieta, el personaje de Shakespeare que se enamoró perdidamente de Romeo, tuvo que ser reemplazada por el desgaste excesivo que provocaba que los visitantes la tocaran para encontrar el amor. Una búsqueda de patrones. Este tipo de supersticiones traicionan algo más general sobre la forma de pensar de la gente. Para dar sentido a nuestro mundo, buscamos patrones en la naturaleza. Cuando dos cosas ocurren aproximadamente al mismo tiempo, pueden estar relacionadas. Por ejemplo, las nubes negras están asociadas con la lluvia. Pero el mundo es demasiado complejo. La mayoría de las veces la correlación no significa causalidad, aunque puede parecer que lo hace. Si viste una camiseta nueva en el estadio y su equipo gana, es posible que la vuelva a usar. Si llega otra victoria, entonces comienzas a ver un patrón. Esto ahora se convierte en tu camisa de la suerte. En realidad, muchas otras cosas han cambiado desde el último juego, pero no tienes acceso a toda esa información. Lo que sí sabes con seguridad es que te pusiste tu camiseta de la suerte y el resultado fue favorable. Las supersticiones son reconfortantes. La gente realmente quiere que sus amuletos de la suerte funcionen. Entonces, cuando no lo hacen, estamos menos motivados para recordarlos, o podemos atribuir nuestra suerte a algún otro factor. Si su equipo pierde, pueden culpar al árbitro, pero cuando su equipo gana, es más probable que se fijen en la camiseta de la suerte y que digan a los demás que funcionó, lo que ayuda a difundir la idea. Como especie social, gran parte de lo que sabemos sobre el mundo proviene de la sabiduría común. Por lo tanto, parecería seguro asumir que si otras personas creen en la utilidad de una acción en particular, podría haber algo en ella. Si la gente que te rodea dice que no debes comer ciertos hongos, probablemente sea buena idea evitarlos. Esta estrategia de más vale prevenir que curar es una de las principales razones por las que las supersticiones están tan extendidas. Otra razón es que simplemente se sienten bien. Las investigaciones muestran que los rituales y las supersticiones aumentan en tiempos de incertidumbre y realizarlos puede ayudar a reducir la ansiedad y mejorar el rendimiento. Cuando las personas se sienten impotentes, recurren a acciones familiares porque éstas te proveen de una sensación de control que, aunque sea ilusoria, puede resultar reconfortante. Gracias a estos efectos psicológicos, las supersticiones han existido durante años y probablemente seguirán existiendo en el futuro. Chan, chan, chan. Este es el texto que les quería leer el día de hoy sobre las supersticiones, sobre los efectos psicológicos de las supersticiones comunes. Es algo bastante interesante, bastante intrigante y pues que justamente nos dice exactamente por qué aún persisten las supersticiones.
¿Por qué aún tenemos supersticiones? ¿Por qué aún hay tantísima gente que cree en las supersticiones? Y pues es por esto, por estos elementos y por este tipo de confort que nos puede dar una superstición dentro de nuestra vida diaria. Chan, chan, chan. Y ahora sí, vámonos a ver si de casualidad quedaron más mensajes. Dice Miriam sobre el Luthor, ay no, que no acabe. Dice Miriam Sorel, visitantes nocturnos es lo mejor de la semana. Chan, chan, chan. Y dice Cari Santiago, el ser humano siempre quiere creer en algo. Más bien yo digo que el ser humano siempre quiere entender algo. El ser humano siempre busca saber. El ser humano siempre busca tener la razón y saber cómo funciona su mundo. Y esto es lo que muchas veces provoca las supersticiones o muchas veces provoca pues que se le atribuya todo a la magia, al pensamiento mágico. Porque si el ser humano no sabe algo, dice, ah, pero lo que sí sé es que esto es causado por la magia, ¿no? Entonces, es como el ejemplo que estaba dando Miriam. A Miriam le duele el hombro. Entonces, nuestra capacidad o nuestro interés de querer saberlo todo, pero no tenemos ningún conocimiento, nos hace pensar que, si le duele el hombro es por un aire. Es decir, si le duele el hombro es por algo sobrenatural que está ocurriendo alrededor de ella, que no sabemos qué es a ciencia cierta, pero sabemos que es algo que existe en nuestro conocimiento básico. Lo que podríamos hacer en este caso específico, pues es revisar a Miriam, ¿no? Ver si le cruje algún huesito, si tiene por ahí alguna cosa que no está bien colocada, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor se luxó, a lo mejor está, eh, a lo mejor se durmió mal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues lo que haría el conocimiento científico o una persona con conocimiento científico sería revisar al paciente, sería observar al paciente, sería ver exactamente qué es lo que tiene Miriam, qué es lo que podría estar mostrando Miriam y ver en su condición las señales que te puedan permitir dar una evaluación más certera de lo que tiene Miriam, pero si solamente haces un juicio a priori o simplemente exploras visualmente de rápido, vaya, la afección, entonces se lo puedes atribuir a el pensamiento mágico, a algo que en realidad no existe, pero que te ayuda a darle certeza a tu vida desde la perspectiva de tu conocimiento y de lo que para ti es pues justamente el mundo que te rodea. Dice Miriam sobre el Luthor, en efecto, en la filosofía te explican bien el porqué del ser humano quiere creer en algo forzosamente. Por ello surgió la religión. Chan, 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 chan. Pero la religión es un tema muy extenso y ese será un tema para otro día. Chuchuchun. Pues bueno, espero que les haya parecido interesante el tema de hoy. Espero que les haya parecido interesante lo que estuvimos platicando el día de hoy. Que les parezca interesante las supersticiones en general. Que les parezca interesante pues todo esto de los aires y de cómo es que la gente pues trata siempre de dar una explicación al mundo que los rodea. Justamente la religión se creó por tratar de comprender el mundo que nos rodea. Si no es si lo que estoy viendo
en el cielo, por ejemplo, ¿no? No es una nave, sino es un artefacto extraterrestre. Entonces, a lo mejor lo que estoy viendo en el cielo es una señal divina. A lo mejor se viene el final de los tiempos. A lo mejor nos estamos acercando al apocalipsis. A lo mejor nos estamos acercando al, no sé, al juicio final. Y entonces esto es lo que uno puede ver en el cielo, simple y sencillamente, y a lo que uno puede darle una explicación basada en lo mágico, en lo que conoce, en lo que lo rodea, en lo que es su mundo. Dice Cari Santiago, ya lo mismo, creamos nuestras propias explicaciones. Exactamente. Excelente programa siempre. Miriam sobre Luthor, excelente servicio, 100 de 10. Bueno, pues ahora sí, más o menos habiendo tratado de explicarme a mí mismo sin cantinflear demasiado, esto fue Visitantes Nocturnos, parte de roboto.mx, que a su vez es parte de los bonitos programas de la líder familia, que por cierto ahorita el líder Gerardo se encuentra en la Expo Comic Bajío, allá en León, León, Guanajuato. Esperemos que le vaya muy bien. Esperemos que venda todo lo que llevó de productos para vender, que les vaya muy bien. Y bueno, como ustedes saben, yo, Eric Contreras, regreso el próximo jueves para darles noticias ñoñas, como todos los jueves. Y Visitantes Nocturnos regresa la próxima semana, próximo sábado, en la medianoche. Chan, chan, chan. Y no, bueno, me despido, no sin antes decirles que vean Wakanda Forever. Está muy buena esa película, está wow. Si dicen, ay, no quiero ir al cine, díganme y yo les paso el link de Cuevana. Dice, próximo programa, la herbolaria y la brujería. Déjame, lo anoto. La herbolaria, la brujería. Déjame, lo anoto aquí en mi archivo de texto. Oh. Dice Miriam, esto es Halloween. Ah, no, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Solamente les quiero mostrar más o menos las figuritas que tengo impresas de Urso y Dax, que voy a llevar a la Urso y Dax Con. Estas son las figuritas navideñas, que es Urso vestido como Santa Claus. Jo, 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 jo. Y el Dax vestido como un renito. Y de una vez les muestro como que el tamaño de cómo quedan los gollitos para la rosca. Es más o menos como de unos 4 centímetros. No es muy grande, ni es muy pequeño. El- los ositos son de 5 centímetros. Entonces puedes ver la diferencia de tamaño de 1 centímetro. Y bueno, esto es todo lo que les quería mostrar y lo que les quería decir. Ahora sí, esto fue Visitantes Nocturnos. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias Miriam, gracias Cari. Y parece que había alguien más de conectado. Me disculpo si ya no los mencioné. Pero bueno, chan, chan, chan. Esto fue el programa de esta semana. Nos vemos la próxima. Chao, chao.